Hablemos de la función. Yo te diría que tradicionalmente hubo una tendencia a pensar a los profesionales, al psicólogo, al psicopedagogo, como aquel especialista al que habría que derivarle las situaciones problema. Individuales. Individuales. Y te diría más, ya ni siquiera situaciones, los casos, pensando en niños concretos o niñas o adolescentes. Y el trabajo que venimos haciendo y que nos vamos encontrando en las distintas jurisdicciones del país es que la mirada que colabora en transformar la escuela, en hacerla para todos, porque de lo que se trata es de garantizar ese derecho a la educación. Por lo tanto, cada vez más los equipos transforman esa mirada sobre los individuos a una mirada sobre la escuela en sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Que la escuela está hecha de maestros, de directores, de aulas, de recreos, de contenidos, de libros, y es todo ese conjunto de relaciones lo que le interesa al equipo. Claro, de vínculos. Exacto. Entonces, es sobre eso que los equipos cada vez más trabajan. ¿Y cómo lo hacen? Esto no quiere decir que se abandonen las situaciones de emergencia. Y por supuesto que es posible que haya una situación difícil con un niño que no aprende, o un adolescente que se vincula, o un grupo de adolescentes que se vinculan con cierta violencia. Estas situaciones emergentes son atendidas. Sin embargo, lo que cada vez estamos proponiendo con más fuerza es que el acompañamiento a la escuela empiece desde antes. Es un modo de hacer prevención también. Sí, es un modo de relacionarse con la escuela, porque hoy sabemos que el fenómeno de la educación escolar es complejo, es muy complejo. A veces no basta solamente con las preocupaciones puramente pedagógicas o de corte de cómo transmito un contenido, ¿sí? Cada vez más los docentes saben que necesitan saber quiénes son sus alumnos. Las nuevas infancias y adolescencias, las nuevas maneras de vivir en familia, familias diferentes a las que hemos aprendido históricamente, que están conformadas por mamá, papá, hijos, pero que son diferentes y no por ello dejan de ser familias, porque hay, en la mayoría de los casos, afortunadamente hay adultos acompañando a niños o adolescentes en su crecimiento. De manera que, los equipos están en ese trabajo, te diría a nivel del país, construyendo miradas y formas de intervención concretas que aporten a este despliegue, te diría, enriquecedor, ¿no? Fíjate que en muchos casos, yo soy psicóloga, he trabajado muchos años en un equipo de orientación, nuestras formaciones de base son la de profesionales autónomos. Nos formamos para atender muchas veces en consultorios. Así es. Pero trabajar en la escuela es otra cosa. Trabajar en la escuela tiene que ver fundamentalmente con trabajar con otros en forma interdisciplinaria e inscribirse en una política educativa que da un objetivo, propone rumbos. Y en ese sentido es que es muy interesante poder pensar la tarea de los equipos bajo la premisa básica de cómo hacer para garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes y adultos de nuestro país. Bueno, ¿estos equipos de apoyo se autoabastecen o de pronto necesitan articular con otros? Sí, la articulación es otro de los, te diría, un trabajo a realizar. La articulación más fuerte es equipo de apoyo y orientación de educación con salud. Salud me refiero a los hospitales, los servicios que atienden en psicología o en otras áreas a niños y adolescentes. Por lo tanto, ahí hay un trabajo que hay que hacer conjunto.
estos equipos no hacen diagnósticos y tratamientos individuales. Por lo tanto, en los casos en que es necesario, hay que hacer una derivación a otras instancias. Pero no se trata de decirle, señor, vaya a tal hospital. En todo caso, cada vez más se buscan armar una trama donde salud responda, ¿no?, de un modo particular a estas demandas de educación. Bueno, gracias. Entonces, cuando decimos perspectiva institucional de intervención, inmediatamente viene la pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo? ¿A través de qué procesos? ¿De qué maneras de mirar la escuela? ¿Con quiénes? ¿En qué espacios? ¿En qué tiempos? Siempre dijimos que una perspectiva institucional de intervención tiene mucho que ver con el modo en que nos presentamos ante las escuelas, el modo en que articulamos con ellas, de qué manera nos sentamos alrededor de una mesa común, juntos, docentes, directivos, supervisores y profesionales de los equipos. Y ese modo de trabajar con otros, de crear un objeto de trabajo común con otros, tiene que ver fundamentalmente con cómo pensar de otro modo, de un modo más democrático, más abierto, más flexible la escuela. Ustedes saben que cuando decimos institucional, justamente lo que estamos queriendo es romper la dicotomía entre sujeto e institución. No estaríamos disociados. Los sujetos somos, portamos instituciones y las instituciones se rehacen todo el tiempo por los sujetos. Por lo tanto, habría allí un llamado a revisar esta dicotomía que se nos arma a veces a los equipos y muchas veces a las escuelas, y es que si atendemos sujetos no atendemos instituciones y viceversa. Yo les diría que esta manera de mirar la institución forma parte de un posicionamiento político, pedagógico, que no es ajeno a nuestras profesiones de base, ¿sí? Solo que muchas veces en nuestras autocríticas advertimos que esas formaciones de base no nos han dado suficientes elementos para pensar la escuela de este modo, como una institución potente, posibilitadora, capaz de transformar subjetividades. Y les diría a su vez que quedan muchísimos pendientes, ¿no?, para seguir trabajando, pero que en estos años hemos visto de qué modo nos planteamos pasar varios pasajes, Por un lado, de la idea de urgencia, ¿sí?, como direccionadora de la intervención, a un encuadre de trabajo que no resigna la urgencia, ¿sí?, que no deja de lado esa atención inmediata que muchas veces las escuelas requieren y los sujetos requieren porque están en situaciones límites. Sin embargo, en el mismo momento decimos cómo nos damos un encuadre de trabajo que aloje a la urgencia, pero que no nos obligue a dispersar nuestra acción solo para las urgencias. Ese encuadre de trabajo creemos que se construye a lo largo del tiempo, lo venimos haciendo, venimos acompañando desde nuestro lugar a varias jurisdicciones, entre ellas a la provincia de Neuquén, y ustedes mismos se han dado, ¿sí?, documentos, publicaciones, maneras de mirar la escuela que avance en el sentido de un encuadre. Otro punto crítico es ese pasaje de la atención de la demanda pensada en una forma más clínica, ¿sí?, a formas de acompañamiento a las instituciones educativas en una manera sistemática, sobre todo, a través del trabajo con docentes y con directivos. Estamos convencidas, esto creo que lo hemos discutido con diversos equipos de las jurisdicciones,
que la manera de pensar la demanda en una situación clínica no es la misma, o no podríamos hacer una traspolación para pensarla del mismo modo en el ámbito educativo. Creemos que al existir escuelas, al existir chicos y chicas, estudiantes, docentes, directivos, en la medida en que esos espacios están, requieren de por sí como condición un acompañamiento de nuestra parte. Por lo tanto, no estamos ahí pensando la demanda del mismo modo que la pensamos en un sentido clínico, y nos queda por delante concebir maneras de intervención sostenidas en el tiempo que ayuden a reconfigurar esas demandas más puntuales o esas urgencias que emergen. Por otro lado, cuando decimos que lo institucional no borra o no deja de lado a los sujetos, lo que decimos es tenemos que poder avanzar en pensar a los sujetos en el marco de escenas educativas, de situaciones educativas, un enfoque situacional que nos dé sentido, que nos dé sentidos para nuestro trabajo. Nuestros niños, niñas, adolescentes que están en las escuelas portan y atraviesan trayectorias que están producidas por las instituciones. Por lo tanto, ¿cómo pensar solo en ellos y en sus biografías? No podemos, tenemos que poder pensar en términos de qué les ofrecen las instituciones a ellos y a ellas para que sus trayectorias se inicien, se sostengan, culminen y se proyecten más allá. Muchas veces sabemos, los equipos son llamados a atender problemas de aprendizaje y entonces nos proponemos decir, operar, de qué manera operar un pasaje de los problemas de aprendizaje a los problemas de enseñanza, de convivencia, de autoridad, del lugar del adulto, ¿sí? No porque no existan problemas de aprendizaje, no porque no se produzcan, sino porque siempre tenemos que concebirlos entramados en algo más amplio. También nos ha ocurrido mucho discutir nuestro lugar denominado como es el lugar del experto o de la experta que sabe de una situación, mientras que otros que están incluidos en ella y trabajando en ella no saben de ella. Esto es una falacia que se ha configurado alrededor del lugar del psicólogo, del psicopedagogo, del trabajador social en la escuela, y proponemos entonces oficiar, generar un pasaje del trabajo experto al trabajo atento, ¿sí? Al trabajo atento que porta un saber específico. No renegamos de nuestras formaciones, pero queremos proponer la idea de un trabajo atento a otros saberes, atento a las situaciones, con una mirada muy abierta y que propicia múltiples voces en torno a las situaciones.